hicimos una en Córdoba también, la Universidad de Córdoba. Y esta, la sexta, en Entre Ríos. Es un grupete que se va sumando gente, ya seremos unos 50. El otro día la sumamos a Mónica también. Ok. A lo de la red AFE se llama eso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, yo... ¿Y a quién destinamos esta charla? Pues abrimos la convocatoria amplia, es decir, estuvimos circulando pues toda la publicidad del conversatorio entre quienes actualmente pues están afiliados a ALFE, pero también la circulamos entre quienes históricamente han pertenecido a la asociación desde el 2011 hasta ahora. Pero también pues entre inclusive quienes han sido evaluadores, evaluadoras de la revista, quienes en general han tenido algún tipo de vinculación histórica con la asociación. Y luego igual abrimos la publicidad en Facebook, tanto el Facebook de ALFE como el Facebook de Ixtli, que es la revista, y pues ha circulado realmente bastante. Entonces, pues esperamos que asistan varias personas y pues lo que no logremos en vivo lo lograremos luego circulando el video del conversatorio, pues como forma también de promover las actividades de ALFE. Las seguiremos circulando porque pues muchos de nuestros participantes serán participantes pues no en vivo, sino de pronto de manera sincrónica en los siguientes días, en las siguientes semanas. Yo también invité a alumnos, También. estudiantes de filosofía de la educación de distintas universidades. Sí. Bueno, les cuento que, perdón, que interrumpa, pero tenemos 6 personas mirando en YouTube y ahí veo que Sagrario está ingresando a la reunión Zoom. Les pedimos a las personas, disculpas a las personas que están mirando en YouTube, pero tuvimos serios problemas técnicos y bueno, estamos grabando antes de que comience el conversatorio. Desde ese lugar, bueno, nada, decirles eso, que tengan un poco de paciencia, que nos disculpen, que Alberto sobre todo, disculpanos el embrollo tecnológico. Y bueno, esperemos un poquito más a que ingresen más personas a YouTube, perdón, si les parece, y luego damos inicio cuando ustedes digan, ¿sí? Yo vuelvo a cortar mi micrófono. Está muy bien, sí, está bien. La idea, yo voy metiendo bocadillos, la idea es hacer una conversación, ¿no? Más que una cuestión desacartonada, más compartida de aquellas cosas que nos deja pensando algunas cuestiones, la pandemia, la situación educativa de hoy, en qué condiciones nos agarró, por lo menos acá somos 3 argentinos, ¿no? que vamos a charlar. Pero esto puede haber sido algo semejante en otras partes de América Latina e incluso del mundo, me parece, porque no todo el mundo estaba preparado. Se me ocurren algunas cosas para después pensar, ¿no? La gran tarea que hicieron los educadores, ¿no? De ponerse al hombro la situación, de buscarle la vuelta, aprender cosas que no tenían pensadas que tenían que aprender, ¿no? Bueno, después podemos tocar algunos temas particulares, ¿no? La dimensión del tiempo, la angustia que produce también el no llegar a todos los jóvenes, chicos, chicas, niños, niñas, ¿no? El dolor que como educadores nos da el saber que muchos chicos perdieron vínculo con sus instituciones educativas, con el aprendizaje. Pero por el otro lado también toda esa tarea importante que se viene haciendo y me parece que hicieron más de muchos educadores, ¿no?
en esta tarea de... Yo me he enterado de gente que iba a buscar a los chicos a las casas, ¿no? En nuestro país las escuelas estuvieron abiertas incluso para resolver cuestiones vitales sociales, ¿no? El bolsón de comida, maestras dando clase incluso en la vereda a algunos chicos, o sea, hay muchas anécdotas y muchas cosas para pensar, ¿no? Y también poder ir al hueso de algunas cuestiones que son preocupantes, ¿no? Cuando se desatienden algunas políticas educativas de acompañamiento, ¿no? Por X motivo, ¿no? A veces por negligencia, a veces por no tener claro a dónde ir, ¿no? O sí tener claro a dónde ir y no querer ir a los lugares que hay que ir, digamos, hablando de espacios y lugares, ¿no? Bueno, por ahí Sobre esto va a todo, servir. Sí, Mónica. perdón, sobre todo me parece interesante la mirada de Alberto, porque él tuvo esa cartera a cargo, y entonces mirarlo de afuera, mirar el problema de afuera, a veces tiene como otra perspectiva, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante, ¿no? De pensar el problema de afuera y no de adentro, están teniendo que estar solucionando temas en varios sectores de todos los niveles educativos, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, y la noción de la crisis, ¿no? Creo que esa también para nuestra región es una noción bastante importante, no solo digamos, por la coyuntura de la pandemia, sino por la misma idea de crisis y lo que la producción del discurso de la crisis ha habilitado, ¿no? No solamente en el sector educativo, sino en general, digamos, en buena medida en casi todos los ámbitos de la política pública, lo que esta noción de crisis pues ha producido, sabiendo que igual existe la crisis, pero que luego se concatena con pues una crisis multidimensional, con unos efectos profundos, que igual habilita en diferentes países, en diferentes contextos y bajo diferentes gobiernos, pues ciertas intervenciones, ¿no? Y ciertas agendas. Creo que eso también valdría la pena mencionarlo allí. Bueno, no sé si quieren que comencemos, porque ya estamos charlando, pero... Dame un minuto, un minuto. Sí, sí, Alberto. Parece bien que Alberto tenga que salir. Digo, ahora entonces, en cuanto vuelva Alberto, Natalia, empecemos, ¿sí? Que empiece Natalia, Javier, contando esto de Alfe, y después te pasa la palabra a vos o a mí, no sé, como quieras. Bien. ¿Qué te parecen? ¿Sí? Sí. Yo por ahí, viste, lo puedo presentar a Alberto y hacer alguna referencia al encuentro del 2017, donde él ya estuvo Perfecto, lo que quieras. en una Lo que mesa vos quieras. del Congreso de Alfe. O sea, que ya Alberto es amigo de Alfe. Por eso, si querés, entonces, Natalia, me parece, pasame a mí la palabra, y después yo brevemente me presento y le paso la palabra a Javier, que se presente y presente a Alberto. Cuando Sí. quieras, Natalia. Bueno, pues muy buenas tardes para todas, para todos, para todes. Bienvenidos a nuestro primer conversatorio del ciclo de Filosofía de la Educación, que damos inicio con la jornada de hoy, y esperamos, pues digamos, constituya una serie de encuentros reiterados para conversar sobre temas que son urgentes en la agenda de nuestra región. Queremos darles la bienvenida desde la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, que es una comunidad académica que actualmente ya cumple 10 años preparando espacios de intercambio, de discusión académica en temas claves para nuestra región, en filosofía, en educación, en filosofía de la educación. En estos 10 años, pues hemos organizado diferentes tipos de actividades, entre otras 5 congresos internacionales. Hemos lanzado nuestra revista de Filosofía de la Educación, Ixtli,
Y pues hemos convocado también a foros virtuales en los que hemos pues justamente ampliado espacios de discusión y difusión de las reflexiones de quienes han participado en esta red. Para esta segunda década de nuestra asociación, pues esperamos abrir nuevos espacios de intercambio para quienes son nuestros afiliados y afiliadas, pero también para el público en general. Entre otras, hemos propuesto este espacio de conversatorios que esperamos se convierta en un lugar de encuentro y discusión referente para América Latina. También esperamos que como resultado de estos encuentros, de estas discusiones en el marco de este ciclo de conversatorios, logremos convocar a quienes hacen parte de nuestra red a participar con sus contribuciones para un proyecto editorial que publicaremos el próximo año. Esperamos que pues sea este el espacio para convocarlos a quienes tienen reflexiones o trabajos de investigación en línea con los temas que estaremos abordando hoy y en nuestros siguientes conversatorios, pues nos empiecen a comentar para que efectivamente puedan hacer parte de esta iniciativa editorial. Como les decía, todas estas actividades son abiertas y pretenden participar de una conversación pública, de este pensar en público sobre la filosofía de la educación en América Latina. Sin embargo, pues como siempre, les invitamos a hacerse miembros de la ALFE para profundizar nuestros vínculos a través de otro tipo de proyectos de investigación, de proyectos editoriales que afiancen nuestras relaciones académicas y pues que nos permitan construir más y mejores espacios de intercambio. Sin más preámbulo, entonces, damos inicio a nuestro tema de hoy, claves para un tiempo de crisis, el papel de la educación en tiempos de pandemia. Así que, Mónica, adelante, tienes la palabra. Gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes también a todos, todas y todes. Para mí es un gusto que estemos acá reunidos y reunidas dialogando sobre los problemas educativos que nos conmueven diariamente y en todos los niveles educativos. Yo quiero contarles que Natalia es la flamante directora de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación y por eso este lugar de presentación. Sintéticamente contarles un poco cómo llego a ALFE. Mi nombre es Mónica Fernández Braga, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, en Buenos Aires, Argentina, y mi campo de investigación es la formación docente. Trabajé muchos años en formación en educación en derechos humanos, y luego, una vez finalizado el doctorado en filosofía, yo soy pedagoga, nací pedagoga prácticamente, y entonces una vez realizado estudios en filosofía, comencé a participar en esta clase de eventos y conocí gente maravillosa como Javier, como otras personas como Andrea Díaz, como Natalia Sánchez, como Eduardo Molino, que nos conocimos por una publicación conjunta, y voy de a poco llegando. Empecé presentando un trabajo un trabajo mío que se publicó en la revista, y bueno, entonces desde ahí participando con la asociación, ¿no? con la ALFE. Y también participando en otras, obviamente, en la REDAFE, que es la Argentina, gracias a Javier que me incorporó hace poquito, en Surpaideia, que también es otra asociación de filosofía de la educación. Integro el Consejo Internacional de la Revista de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, bueno, y tantas otras actividades académicas que, bueno, queremos que esto sea un conversatorio, pero básicamente como para poner en información a quienes no me conocen de qué cosas hago, ¿no? Hago muchas cosas, y sobre todo lo fundamental es la formación docente. Así que, bueno, lo dejo a Javier que continúe con las presentaciones. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes acá en la Argentina. Hola a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Javier Río, yo también soy de Argentina, trabajo en la Universidad Nacional de Burlingame y en la Universidad Nacional de San Martín. Me he formado también en el área de la filosofía, en las ciencias de la educación y en la teología. Y
me dedico sobre todo en este último tiempo a estudiar a los pensadores argentinos y latinoamericanos, ¿no? Desde la perspectiva filosófica y también desde la perspectiva educativa. Hasta hace no mucho pertenecía al comité ejecutivo de ALFE, y me tocó, después de participar del congreso que se hizo en México, me tocó coordinar el encuentro que hicimos en Argentina, allá por el año 2017, ¿no? En la Universidad de San Martín. Y fue allí donde lo invitamos a Alberto Sileoni, quien hacía poquito había terminado su gestión como ministro de Educación de la Argentina. Él, además, lo voy a presentar a Alberto ahora, antes de ser ministro de Educación de la Nación, fue viceministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue también viceministro de Educación de la Nación en tiempos de Juan Carlos Tedesco, y después fue él ministro de Educación. Alberto es abogado, educador, actualmente dirige la maestría en política educativa de la Universidad Nacional de Hurlingham, ¿sí? Y es profesor de esa misma casa de altos estudios. Bueno, le dejo la palabra a Alberto, porque esto es una conversación, vamos circulando la palabra. Buenas tardes, ahí creo que sí se me escucha. Yo quiero agradecer a Natalia y a la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación la invitación, por supuesto a Mónica, a Javier, con quien trabajo desde hace unos años y es un querido compañero. Así que gracias por la invitación, por la oportunidad de pensar juntos y con quienes están oyéndonos algunas cuestiones que ha dejado la pandemia, que todavía está entre nosotros, ¿no? que desde marzo del 2020 se presentó en este mundo y todavía nos acompaña, quizá de un modo más mitigado, pero con una fuerza simbólica, cultural, económica, política muy importante. Me dejo llevar por ustedes. Bien. Bueno, perfecto, Alberto. Algunas de las cosas que... Voy a empezar a pensar en temas, ¿no? Algunas de las cosas que se nos presentó, yo lo decía en el preámbulo de este encuentro, precisamente esto de encontrarse o no encontrarse, si nos encontramos o no nos encontramos a través de pantallas, a través de recursos donde a veces no vemos los rostros, ¿no? A veces están silenciadas las voces, ¿no? Entonces esto muchas veces lo hemos hablado con Alberto, hasta qué punto hacemos de la virtualidad una posibilidad de encuentro o de desencuentro, ¿no? Y en un principio nos pasó de añorar mucho la presencialidad, ¿no? Y nos rebelábamos a tener que usar los medios tecnológicos para dar clases, para encontrarnos, para pensar juntos. Con el correr del tiempo nos fuimos naturalizando, me parece, el instrumento, la herramienta, y también le fuimos encontrando virtudes a la virtualidad, ¿no? Porque permite, por ejemplo, este encuentro. Que Natalia está en Bogotá, nosotros en Buenos Aires, en distintos lugares de la ciudad o de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y podemos encontrarnos a través de este espacio, ¿no?
Entonces, un primer tema que se me ocurre es virtualidad sí, virtualidad no, presencialidad, virtualidad, esa cuestión que entró como en tensión y en algunos provocó cierta crisis. Bueno, tiro ese primer planteo. Sí, yo creo que a esta altura no es un cara y seca, no es sí o no. Me parece que viene un mundo mestizo y hay que afrontarlo como tal y hay que hacer distinciones, ¿no? Yo creo que hablo en clave argentina, pero quizá Natalia pueda extenderse a la realidad de ustedes, y lo hablábamos antes. Hay un gran esfuerzo que han hecho a partir de la pandemia las familias argentinas, los niños, niñas y adolescentes de Argentina, y por supuesto los y las educadoras, para resolver una situación de emergencia tremenda, sin ningún tipo de recurso en la biblioteca para que nos ayude, porque es inusual, planetaria, conmovedora. Entonces ahí hay una primera reacción, sin duda a nuestro juicio satisfactoria, emocionante en muchos casos, que intenta resolver sobre la marcha un problema que se presenta de un día para el otro, o por lo menos con mucha precipitación. Quizá alguno lo veía venir, pero hasta los más versados se encontraron con una realidad nueva en 10, 15 días. Nosotros aceptamos la denominación de continuidad pedagógica. En la Argentina decimos que hubo una continuidad pedagógica, y me parece que es una reflexión de carácter pedagógico, de carácter político, pero si uno va al diccionario, continuidad es el atributo de aquello que no se interrumpe. Y a mí me parece que hay cosas que se interrumpieron, muchas cosas que se interrumpieron. Por tanto, vuelvo a decir, no me parece mal utilizar en la jerga de los educadores el concepto de continuidad y de cara a la sociedad decirles que ha habido una continuidad, porque es un modo de hacer honor a las extraordinarias microescenas que se vivieron en un país de una geografía endemoniada como es el nuestro, con 44 millones de habitantes, muy parecido al de ustedes, Natalia, con una realidad política distinta. Ustedes son un país unitario, descentralizado, nosotros somos un país federal. Hay que ponerse de acuerdo 25 ministros de salud, 25 ministros de educación. Bueno, eso funcionó. Digo 2 o 3 cosas más y los dejo a ustedes para no monopolizar. Ahora, Javier, cuando arranca la reflexión, habla de vínculo, y allí hay algo que se perdió, y si hay una situación que a mi juicio es absolutamente imprescindible en educación, sobre todo en lo que llamamos la educación obligatoria, pero también la terciaria y la universitaria, es la posibilidad de interactuar, la posibilidad del cara a cara, la posibilidad de poder estar con el otro, ¿no? Por tanto, ese encuentro se notó, es un encuentro que ha pesado mucho en la vida de cada uno de los y las educadoras, ha pesado mucho en los niños, en las niñas. En la Argentina yo quiero hacer, y es una constante que lo digo, un tributo a los y a las adolescentes de mi patria que han tenido una comprensión, una responsabilidad y un sentido de la ubicación con el tema de la pandemia extraordinario.
Pero claro, no, a mi juicio no será, o por lo menos no alentaré que esta situación llegue para quedarse, porque por supuesto, y termino acá esta primera parte, en esta situación perdieron los que siempre pierden, que son los más y las más pobres, porque la escuela es un ámbito público, transparente, al cual acceden todos, por supuesto, mal o bien, según su origen, pero al llegar a la escuela estás delante de un maestro o una maestra y eso da una sensación de igualdad y paridad, y la casa es un ámbito privado, opaco, en donde hay niños en la Argentina que tienen internet en un 95% de proporción, los que van a cierto tipo de escuelas, y en la escuela pública baja 20 puntos. O la escuela privada tiene 90% de sus estudiantes, tiene equipamiento tecnológico, y en la pública 30 puntos menos. Entonces, allí se crea una suerte de ficción de que las cosas continuaron cuando para centenares de miles de muchachos y muchachas de la Argentina no continuaron. Voy, Javier, con una que estaba pensando mientras Alberto hablaba. Como les había dicho, a mí mi preocupación es la formación docente y la formación permanente de los cuerpos docentes. Y desde ese lugar, me parece que la virtualización de las clases presenciales en todos los niveles, de algún modo lo que desnudó fue la falta de acercamiento de una gran cantidad de docentes a las tecnologías informáticas, sobre todo, ¿no? A las tecnologías de la información, que ya no son más nuevas, como decíamos antes, son tecnologías que hace mucho tiempo que están entre nosotros. Más allá, digo, de ese problema fundamental que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, sin esa continuidad pedagógica situada en la escuela, situada en la institución, me parece que pensar en qué nos está pasando en el sistema de formación docente, que hubo tanta necesidad de capacitar incluso a docentes que trabajamos en universidades que no participaban de la educación virtual, ¿no? En mi caso no fue tan complejo porque venía trabajando en la parte virtual de la universidad. Pero hubo una gran cantidad de docentes en la misma universidad que necesitó capacitación para poder virtualizar sus clases presenciales. Entonces me parece que este es un tema que no podemos dejar de lado, ¿no? ¿Qué pasa con la formación tecnológica de la docencia futura y la actual, ¿no? La que está todavía en actividad? Sí, incluso me parece también que además de la formación en la virtualidad o en la tecnología más que en la virtualidad, ¿no? Hubo de todo, ¿no? Porque hubo docentes que se pusieron al hombro la posibilidad de aprender creativamente nuevas, a partir de las tecnologías, nuevas herramientas didácticas, ¿no? Y aprovecharon Otros vivieron con temor, ¿no? A otros les provocó angustia. Yo pensaba, ¿no? El vínculo del que me gusta hablar por el tema del encuentro, ¿no? Como una pedagogía de encuentro, pensaba sobre todo en algunas, no solamente en la situación de la clase más vulnerable que no tuvo acceso, como decía Alberto, sino en los niños muy niños, o sea, el nivel inicial, por ejemplo, ¿no? En el cual ellos necesitaban el cara a cara, porque se aprende a través de otras dinámicas, como el juego, por ejemplo. Y entonces, esos niños, y lo que provocaban las docentes, ¿no? Tener que vincularse en otro horario, y ahí tiro otro tema, ¿no? El tiempo, un sábado, un domingo, con la familia, con la mamá,
a través de un celular, por ejemplo, para poder llegar a hacer alguna actividad con los niñitos de 3, 4, 5 años. Cuando planteamos, ¿no?, la importancia que tiene el nivel inicial, por ejemplo, en la educación básica, ¿no? Y hay un gran momento de incertidumbre, ¿no? Porque el contacto con los niños no se podía dar, ¿no? Y el tiempo de dedicación por parte de los docentes, ¿no?, que ya no era las 4 horas y media, entrar a las 8 a la escuela y salir a las 12, o la jornada completa hasta las 4 de la tarde. La jornada ya no tenía tiempo y horarios, ¿no? Porque si tenías la posibilidad de encontrarte con la familia, o digamos, la clase se daba a las 8 de la noche, con los papás, ¿no? En ese caso estoy contando una experiencia puntual del inicial. Entonces, aparece el factor tiempo, ¿no?, en la tarea docente, y aparece también el vínculo complejizado para los niños muy niños, ¿no?, o las niñas muy niñas. O sea, el nivel inicial. Y por otro lado, una creatividad, ¿no? Me parece que esto no faltó, una creatividad didáctica de emergencia, ¿no?, en los docentes. Hayan tenido o no oportunidad de formación, ¿no? Yo sé de algunos logros que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Patricia Redondo ha generado encuentros con directivos y docentes de inicial, y aprovecharon a participar de muchos congresos y capacitaciones durante este tiempo de pandemia, ¿no? Lo tiro como un ejemplo, ¿no?, de una gestión de una política educativa, sobre todo para este nivel. Sí. ¿Querés decir algo, Natalia, o voy yo? Ve tú tranquilo, sí, yo ahorita intervengo. Muchas gracias. Adelante. No, por supuesto, los niños y las niñas, coincido con lo que decís. Vuelvo sobre los adolescentes, que están en una edad absolutamente social y a diferencia de los niños, conducen con más autonomía su voluntad. O sea, podrían haber intentado algún tipo de rebelión frente a la instrucción de quedarse en casa. Aprovecho para introducir otro elemento que tiene que ver con la política, ¿no? Primero con las consecuencias de una desigualdad profundizada. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, una desigualdad territorial, distributiva, de género, etaria, educativa. La CEPAL dice que subió entre 1,5 puntos y 3 puntos el trabajo infantil. En las barriadas pobres de la Argentina, el 70% de los hogares se endeudaron para pagar alimentos. Digo, una muy compleja realidad que también se traslada a los estados, ¿no? y a la situación específica de la discusión política de cada uno de los países. En la Argentina la discusión política es muy vertiginosa, es muy impiadosa. Los países que gestionaron mejor la pandemia son los que tuvieron más capacidad de planificación, de gestión, los que poseen más autoridad para tomar medidas, los que poseen mayor validación social. Y la Argentina, en algún sentido, es una sociedad, a mi juicio, partida medianamente en dos. Por tanto, siempre hay una discusión sobre las instrucciones o las medidas de la autoridad. No se le reconoce a la autoridad el poder
de decir quédate en casa. Y algunos sectores de la sociedad argentina, que esto es a escala planetaria, porque la ultraderecha está tomando para sí palabras de alto contenido político, como la libertad. El concepto de libertad, que es un concepto de libertad de hacer lo que quiero, se plantea como un derecho conculcado ante un Estado que te dice, por favor, no salgas, ¿no? La libertad, que a mi juicio, y sobre todo en América, es una palabra que se escribe con mayúscula, porque han muerto decenas de miles de compatriotas desde la guerra de la conquista hasta acá, que era la libertad por una sociedad mejor, que era la libertad por la condición humana, que era la libertad por tener más derechos. Hoy la libertad se conculca porque no me dejan tomar cerveza con los amigos. Se pulveriza el concepto de libertad. Inclusive algunos grupos en la Argentina utilizaron el concepto de desobediencia civil para decir me voy al cumpleaños de mi sobrina. Y el concepto de desobediencia civil es un concepto que sostiene la tarea de Martin Luther King. Digo, hay un edificio conceptual atrás del concepto de desobediencia civil que arranca con Thoreau en el último tercio del siglo XIX, que es un concepto de una complejidad y que merece un respeto que hoy hago desobediencia civil porque no quiero quedarme en casa y no me quiero dar la vacuna. Bueno, creo que en otros países no debe ocurrir con tanta intensidad, en la Argentina sí. Por tanto, ni siquiera, y esto me parece interesante y voy terminando, ni siquiera ese escenario de la pandemia fue un escenario de tregua. Digo, en el medioevo no se podía hacer guerra adentro de una iglesia, había una suerte de tregua de Dios, había lugares donde arrodillarse. En estas sociedades no hay más lugares donde arrodillarse, comillas, pues no estoy hablando de religión, estoy hablando de lugares que estén más allá de la discusión que se da a ras del piso, lugares donde uno diga, bueno, esto es intocable. Hasta no hace mucho en la Argentina eran intocables las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, era intocable el Papa, que como vos sabrás, Natalia, es de nuestra nacionalidad. Ahora ninguna de esas figuras es intocable. Todo está sujeto a una revisión crítica muy profunda y muy despiadada, y creo que esto se ha visto en la discusión de la pandemia. ¿Puedo intervenir? Natalia, sí, adelante, Natalia. Me parece muy interesante este punto que señalas, Alberto, sobre de que no hay lugar para las treguas. Bueno, efectivamente, los contextos han sido muy distintos, ¿no? El contexto colombiano en este tiempo de pandemia no solamente, pues, digamos, ha enfrentado la crisis desde un gobierno de derecha, que es diferente, digamos, que hace que esta idea de las apropiaciones de las que hablabas, de cómo se han hecho históricamente ciertas apropiaciones de adjetivos y sustantivos que normalmente han estado históricamente asociados al progresismo o a la izquierda, pues también aquí han tenido lugar esas apropiaciones, solo que en el marco de la pandemia esa discusión no ha sido, digamos, central, como sí lo ha sido, pues evidentemente todo el estallido social que hemos vivido en el último año, pues en el último medio año en Colombia, por cuenta de la profundización de las crisis y de las desigualdades que tú señalabas, que se han acentuado, pues evidentemente, como parte de la pandemia, ¿no? Por eso, digamos, cuando invitábamos a este conversatorio con la idea de claves para un tiempo de crisis, pues sin duda esta idea de las crisis, sobre todo en un contexto como el nuestro, el colombiano, pues ha sido, digamos, una constante, no solamente, digamos, por toda la crisis digamos, conecta la crisis de salud pública con las crisis socioeconómicas, con la profundización de las brechas educativas, que como señalaban también más temprano, pues son especialmente urgentes, pues porque fundamentalmente la escuela es un escenario en donde pues evidentemente hay
la posibilidad, por lo menos en las principales ciudades, de hacer algo de garantía de derechos de parte del Estado, y esto fue algo que evidentemente cesó en los últimos meses, y en un país como Colombia, con la gran cantidad de actores armados que hay dispersos en el territorio, pues ha significado nuevamente una gran cantidad, el aumento del fenómeno de reclutamiento infantil de parte de los actores armados para el conflicto, pues sin dejar de lado, por supuesto, todo el fenómeno del el trabajo infantil que también señalaban, ¿no? Entonces, evidentemente allí este asunto de pensar en la pandemia como un tiempo de tregua, pues sin duda más bien ha sido un tiempo en el que la profundización de una gran cantidad de situaciones muy complejas, de muchas crisis, pues ha hecho que emerja en el escenario, pues en toda la región, y pues con las particularidades de cada uno de los contextos, pues una conversación también pues acerca de lo que esas brechas significan, y de cómo, digamos, en particular para la educación, pues este ha sido un tiempo también revelador, ¿no? Revelador de las desigualdades, de esta vuelta sobre lo privado, ¿no? De esto que muchas han llamado en los últimos meses, en el último año y medio, la crisis de los cuidados, ¿no? Este desplazamiento del rol de la escuela hacia los hogares, hacia las familias, y con él la evidencia que ha aparecido sobre la enorme crisis que hay en diferentes sectores, justamente por la capacidad de atender y de cuidar, ¿no? No solamente de cuidar a las infancias, sino pues de una gran cantidad de vulnerabilidades que hay pues sobre las mujeres, sobre los cuerpos feminizados y demás. Entonces, creo que allí pues han empezado a aparecer en la agenda, y eso es lo que me ha parecido muy interesante a propósito de este tiempo, ha empezado a aparecer en la agenda pues unas capas de la vida política que, pues a pesar del el famoso eslogan de las feministas de lo privado es político, pues sin duda no habían ocupado un lugar central antes de este momento, en donde pues la escuela ocurre en la casa, y pues digamos los y las maestras tienen que apoyarse centralmente en el rol de las familias para tramitar el proceso educativo, no sin muchas contradicciones, no sin una gran cantidad de problemas, no solamente de conectividad, sino fundamentalmente, pues digamos, de la posibilidad de la escuela acceder a ese espacio, pero sin duda, digamos, aparece allí una pregunta muy interesante que por lo menos en nuestro contexto no había aparecido de manera tan evidente como una preocupación de la agenda pública sobre el tema del cuidado, sobre el tema de cómo se garantiza, no solamente desde el mercado, que es pues un lugar al que solo acceden unas pocas familias, sino cómo se garantiza desde el Estado una provisión digamos, de recursos y de posibilidades para garantizar efectivamente el cuidado. Eso era lo que quería introducir aquí en nuestra conversación. Alberto, ¿querrías hacer algún comentario respecto de lo que decía Natalia? Por supuesto, coincido y me quedo con la última parte que marca también un nivel de responsabilidades. La primera responsabilidad es una responsabilidad estatal. Y es una responsabilidad indelegable del Estado Nacional y de los estados provinciales. No es posible que los sectores más carecientes se puedan procurar de tecnología si no es con el concurso del Estado. No hay posibilidad. En la Argentina hay un 42% de pobreza y hay un 57% de niños pobres. Digo, no es posible. Entonces no habrá modo de sostener ninguna ficción educativa cuando lo que venga, que va a volver la presencialidad, pero va a tener, a mi juicio, un nivel mayor de virtualidad que el que dejamos en marzo del 2020, eso se hace con elementos. Digo, por más que yo quisiera participar de esta charla, porque me encanta estar con ustedes, si no tengo la tecnología no podría hacerlo. Y esto es muy sencillo. Sí. Y entonces, bueno, se da que algunos niños, niñas, jovencitos, trataron de participar y de no desengancharse de la escolaridad con 2 celulares para 6 personas en la familia, sin datos móviles, sin internet. Bueno, no es posible, no es posible.
No es posible porque les exige esfuerzo, no heroicidad. No tienen por qué ser héroes. Tienen que ser jóvenes y muchachos y muchachas esforzados. Bueno, entonces, un plano, tomando lo último que dice Natalia, indelegable, imposible para los docentes, que es el plano de la responsabilidad estatal. Después me referiré digo, esto no nos exime como docentes de otras responsabilidades, que me parece que también, como dije al principio, los países que mejor gestionaron la pandemia eran los que tenían mayor capacidad de planificación, de gestión, tenían un buen sistema de información. Llevado a esa microsociedad que es la escuela, las escuelas que mejor gestionaron las pandemias eran las que estaban mejor organizadas antes de marzo del 2020. Clarísimo. Mejor conducidas, mejor organizadas, con un plantel docente de educadores y educadoras comprometidos, que les saben el nombre a los estudiantes, que los van a buscar, con una buena conducción. Esa escuela le puso el pecho a la pandemia con mucho más dignidad, con mucho más efectividad que las otras que estaban desorganizadas. Es casi obvio lo que estoy diciendo. Antes que de eso, gracias Alberto, gracias Natalia. Bueno, hay felicitaciones en el chat y bueno, y alguien que dice que sí, que fue imposible, que es profesora de educación física, en el nivel inicial, y por más onda que le puso, el vínculo no funcionó, el vínculo pedagógico ahí, ¿no? Así que desde ese lugar digo, bueno, más allá de esto, comentarles algunas de las cosas que van diciendo en el chat. Yo quería contarles un poquito también a propósito de esto que venían diciendo Natalia y Alberto, que hacemos un ejercicio en clases, un trabajo práctico, en el que tratamos el tema de la transformación, si se quiere, de la sociedad disciplinaria en sociedad de control, ¿no? Ahí trabajamos, bueno, obviamente Foucault y el resto de las personas como Hart, que luego se dedicaron y Deleuze, que luego se dedicaron al tema de la sociedad de control. Entonces, el trabajo práctico consiste en eso, en contar algo que tenga que ver con la praxis educativa cotidiana, pero en el marco de esa transferencia, ¿no? de otros pasos de sociedades. Y lo curioso es que lo que surge es esto, el tema de la desigualdad. Lo que surge tanto en personas que ya son docentes, que son directivos de escuelas, tanto iniciales como secundarias. El problema que les surge es el problema de la desigualdad, ¿no? No podemos trabajar si no tenemos las herramientas, ¿no? No podemos educar en el sentido de la educación conceptual, ¿no? ¿Cómo trabajamos conceptos si no tienen este aparato que tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces, desde ese lugar, me parece que hay que ser muy crítico y muy crítica en torno a cómo recuperamos esa crisis o qué capitalizamos, entre comillas, ¿no? de esta crisis para pensarnos a futuro en cómo resolver el tema de la desigualdad radical que existe en algunos contextos, ¿no? Por ahí me parece que sería interesante poder pensar en eso, ¿no? O repensar el tema de que la desigualdad cada vez va siendo más y más grande, ¿no? Que no sé, que un director de escuela nos cuente que lo que más hizo fue repartir alimentos, ¿no? en lugar de dedicarse a la tarea pedagógica, es un serio problema, ¿no? Pero bueno, viene al caso de lo que vienen mencionando Natalia y Alberto, ¿no? Incluso con este planteo que escuchamos ahora último, la discontinuidad de determinadas políticas de derechos, ¿no? Porque en algún momento Argentina tenía un importante desarrollo con un programa que se llamó Conectar Igualdad, y se daban herramientas
computadoras a los chicos. Y ahí, en algunos momentos, alguno hizo la pregunta, ¿y por qué? ¿Qué van a hacer con esas computadoras los chicos que no tienen acceso a Internet o que son pobres, o etcétera, etcétera, etcétera? Si las hubiesen tenido, otra cosa hubiese sido afrontar la pandemia, ¿no? Entonces, la discontinuidad de ciertas políticas que están pensando en el otro y en los más desfavorecidos, también eso es responsabilidad de los estados que deciden no apoyar, ¿no? Y era lógico, por otro lado, que en esta circunstancia la emergencia estaba en conseguir vacuna, ¿no? Entonces, más política de Estado, ¿no? Más escuelas, más, digamos, para salir de esta crisis, no menos escuela y menos políticas públicas en educación. ¿No? No es un lujo hoy tener, Alberto decía, 2 celulares para 6 personas. ¿No? No es un lujo hoy tener este acceso, porque nos permitía poder seguir estudiando. No es un lujo hoy y no era en 2015 Tampoco. cuando se discontinuaron estas políticas. No hace falta tener una pandemia para advertir que el acceso a la tecnología es un acceso igualador que hace que un sistema educativo sea más justo. Por supuesto, con la tecnología desnudás una cuestión que aún con la pandemia, desnudás una cuestión que es insostenible. Bueno, no quiero en este ámbito entrar en la política argentina porque no corresponde, pero hay decisiones del neoliberalismo que van en contra de la posibilidad de que las sociedades accedan a algunas cuestiones de justicia. Pero bueno, será el tiempo de restablecer, de recuperar. No habrá posibilidad, en términos de la pregunta de Mónica, de resolución de este problema de desigualdad sin una activa política de los estados. Y no solo una política educativa, estoy hablando de una política económica profunda, una política de redistribución de la riqueza, una política de discusión del rumbo de qué sociedad queremos. Tampoco corresponde en este ámbito, pero les podría decir lo que han ganado los que más tenían en estos 18 meses de pandemia, y es de un nivel de inmoralidad absoluto. Estoy pensando en los grandes monstruos de la tecnología, pero cuando el mundo se hizo cada vez más pobre, en estos 18 meses se hizo cada vez más pobre, y ese porcentaje mínimo de seres humanos se hizo cada vez más rico. Bueno, esto también forma parte de esta discusión. Voy a meter aquí la cucharada porque creo que a propósito de la pregunta de Mónica y sobre el comentario de Alberto, creo que es clave historizar justamente, pues digamos, por qué es cada vez más difícil acercarnos a la respuesta a esta pregunta que nos plantea Mónica, ¿no? Y es cómo resolver el asunto de la desigualdad cuando la desigualdad no es explícitamente abordada como problema, ¿no? Y a esto quería referirme, digamos, a propósito del comentario de Alberto sobre las reformas neoliberales. O sea, en el momento en el que empezamos en América Latina y en particular, bueno, en países como Colombia y otros países semejantes o afines políticamente, empezamos a introducir en la educación el discurso de que el problema de la pobreza y de la falta de desarrollo es un problema individual que podemos resolver desarrollando competencias individuales en cada niño, en cada niña, para que haga con su vida lo que pueda en el mercado, pues entonces dejamos o desatendemos el problema de la desigualdad como un problema educativo. Yo siento que allí, digamos, hay un asunto estructural que valdría la pena revisar, ¿no? Y es algo, pues, justamente de lo que ha pasado en los últimos meses,
en Colombia, teniendo a todas estas infancias, estas juventudes movilizándose en las calles, diciendo que el problema, o sea, el problema no es solamente la estructura de desigualdad, el problema es que para ellos y para ellas, para quienes nacieron racializados, marginalizados, feminizados, etcétera, para todas esas poblaciones no hay ninguna oportunidad de futuro, no hay ninguna narrativa de futuro en un país como este distinta a la pobreza de la violencia, ¿no? Entonces, cuando sale masivamente la infancia y la juventud de un país a decir a la calle, digamos, y enunciar abiertamente que es un problema estructural, que es una manera en la que se ha construido histórica y social y culturalmente una organización y unos sentidos que habilitan, digamos, un discurso educativo en donde, digamos, se supone que el conocimiento es más un commodity que te ayuda a bandearte mejor en el mercado, pues entonces ahí yo creo que nos alejamos mucho más de la pregunta acerca de cómo resolver, no solamente en la educación, sino en otras dimensiones de la administración de lo público, de la administración del Estado, pues este asunto de la desigualdad. Creo que en particular en la educación, bueno, pues vemos que evidentemente tiene que ver con la provisión de ciertos recursos. Allí estoy de acuerdo con ustedes en que hay un tema bueno, el acceso a la tecnología y demás, pero creo que, digamos, más estructuralmente habría que mirar, digamos, en ciertos contextos y para ciertas comunidades y ciertas poblaciones en particular, cómo es que se vive, digamos, el efecto, la cotidianidad y la materialidad de esta desigualdad y las maneras en las que la educación progresivamente responde cada vez menos a este asunto, ¿no? Colombia ha sido especialmente fuerte, en particular con el tema de la violencia, como hemos individualizado además no solamente la pobreza y la falta de desarrollo, sino inclusive la violencia social y armada como unos asuntos estrictamente individuales que se tramitan individualmente. Y yo creo que allí, digamos, la pista que nos da Alberto acerca de las reformas neoliberales de los últimos 30 años y de su efecto contundente en la producción, digamos, y en la fabricación de unos deseos acerca de el tipo de vida que podemos tener y que deseamos tener y que definitivamente no podemos tener, pues tiene un rol o ha tenido un rol fundamental. Sí, con un peligro, ¿no? Porque Natalia da una clave muy interesante, los jóvenes que no encuentran salida. Algún filósofo del Mayo francés, no me acuerdo cuál de ellos, decía aquello de son violentos porque están desesperados. Y la desesperación te lleva a cualquier estación, digo. Eso estamos viendo en la Argentina, ¿no? Que a la derecha en la Argentina le ha salido una ultraderecha aún más violenta, para decir, no violenta porque en los términos de los 70, que era la violencia militar, violenta en términos de no respetar ningún tipo de situación, de violentar, de extremar el sistema democrático y de pensar que toda la casta política no sirve para nada. Discursos que pueden ser interesantes para los jóvenes cuando el sistema democrático no les da ninguna respuesta, ¿no? Por tanto, ahí también hay una tarea y me parece que hay una gran tarea de la escuela. La escuela, en este caso, para mí es una institución que debe tener una extraordinaria tarea contracultural, ¿no? De ponerse, a ver, la escuela no puede ser neutral, no veo a la escuela que esté en el medio de esta situación mirándola como el árbitro en un partido de tenis diciendo, bueno, yo estoy en el medio de esto. La escuela no es neutral. Porque los educadores no son neutrales, y lo digo en estos días que estamos celebrando el centenario del nacimiento de Paulo Freire, ¿no? Con más razón, no porque haya él inventado la relación entre educación y política, que felizmente en América tiene 250 años, pero con claridad, bueno, con claridad, él hablaba de los intelectuales del no ver, que son aquellos que analizan la sociedad como si no participaran de ella. Y entonces yo creo que no hay,
lo digo con mucho respeto para mis hermanos y hermanas docentes, que cada uno tome la decisión que quiera, pero a mí me parece que no puede ser neutral un docente ante las injusticias y debe alentar democráticamente la transformación de la sociedad. Eso hay que transmitírselo a los chicos y escuchar la voz de los jóvenes y reconstruir los colectivos, y si buena parte de la sociedad busca lo individual y un sujeto exitoso, la escuela debe discutir ese sujeto exitoso de la tele, del neoliberalismo. Me parece que al vértigo de la sociedad se le debe oponer el pensamiento, a los 140 caracteres la profundidad del pensamiento, la complejidad del pensamiento. Me parece que la escuela tiene mucho que hacer en este aspecto. Y cuando digo la escuela, ustedes me entienden, nosotros, los educadores, los y las educadoras. Comprendido. Bueno, gracias Alberto. Hay una pregunta acá, justamente que estás hablando de la cuestión de la no neutralidad de cada uno de nosotros en frente a un grupo de estudiantes, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con esto de la cuestión de los valores. Y como hay una pregunta, dice, ¿cómo educar en valores por medio de la virtualidad? Por favor. Necesito la opinión de ustedes. Cada uno va a tener su propia perspectiva, obviamente, al respecto, ¿no? Pero bueno, me parece que viene al caso de si estamos hablando de la desigualdad y si estamos hablando de la no neutralidad, no existe una educación neutral, ni una institución neutral, ¿no? Entonces, puede haber distintas perspectivas ideológicas, por llamarle de algún modo, en cada docente. Pero el problema es ese. El problema es cómo trabajamos con esos valores que tengan que ver con la posibilidad de criticar las desigualdades, la posibilidad de criticar a las empresas multinacionales, como decía Alberto, que son las que en estos tiempos de pandemia fueron las que más ganancias tuvieron, mientras que nosotros cada vez tenemos un poder adquisitivo menor, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta del otro lado del chat es esa: ¿cómo educar en valores a través de la pantalla? Y les dejo el campo abierto a ustedes. Bueno, no, dale, Javier. No, digo dos cositas, ¿no? Dice, a través de una pantalla o a través de la presencialidad, uno puede, me parece, manifestarse con todo lo que uno es, ¿no? Me parece también que es muy fácil, así como te podés retirar de un aula que no querés debatir nada o dialogar nada, la pantalla es más fácil. Abandonó la reunión, ¿no? Abandonó la clase. Te fuiste muy rápido. A veces no sabes, está apagada, está silenciado, y no hay imagen, no sabes si está o no está el otro del otro lado, ¿no? Entonces, ya que hablamos de vacuna, sacarle la cola a la jeringa es muy fácil, ¿no? O el brazo. Pero me parece que el compromiso y la responsabilidad como educadores, y lo que decíamos de la escuela, es una clara resistencia y una insistencia con mucha responsabilidad por parte de los educadores. Y a partir de ese resistir e insistir en la justicia, en la libertad, en la fraternidad, ¿no? En la paciencia, en el que, digamos, la fraternidad. ¿Por qué no salgo? No salgo porque no me quiero tomar la cervecita. No salgo porque tengo que cuidar a mi prójimo, ¿no? Esa era la invitación, ¿no? Entonces, yo creo que a través de
nuestras clases y el testimonio, ¿no? Y invitar a esto, ¿no? Al estar presente en la discusión, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, esto a mí no me toca, o que sea para unos pocos, ¿no? La cuestión. No, la escuela, la universidad es para todos, ¿no? Y en esos espacios de escuela, de universidad, en donde debatimos nuestra humanidad, ¿no? Debatimos lo que queremos ser como sociedad, como comunidad, y me parece que sí, hay que hacerlo con los medios que sean, ¿no? En un aula o en el aula del campus. Alberto. No salgo porque tengo que cuidar a mi prójimo. Esa es una formulación política. Porque el neoliberalismo no dice eso. El neoliberalismo construye una sociedad de unos solitarios sin lazo, ¿no? Aquello de Thatcher, ¿no? No hay sociedad, hay hombres, mujeres, familias, no hay sociedad. No hinchen más con eso porque no hay sociedad. Bueno, la formulación de Javier, que por supuesto yo coincido, y es la que debiera todo docente alentar, porque los docentes son trabajadores del amor hacia el otro, de la alteridad, del trabajo de la otredad. Bueno, hay una porción infelizmente alta, para mi juicio, de argentinos, argentinas, que no les gusta la primera persona del plural. Entonces hay ahí una discusión que por estas orillas, Natalia, nosotros la llamamos una batalla cultural, pero no importa, se le pueden dar los nombres que quieran darle, que a mí me parece que antecede a cualquier otra discusión, porque no todos queremos la misma sociedad, y lo vuelvo a poner en clave educativa. Vos tomás 45 docentes de una escuela, suponte, por decir un número, y no todos quieren la misma escuela. Y entonces hay una discusión previa a la discusión, que es, ¿qué escuela queremos? Bueno, a mi juicio, cuando hay tanta polarización, hay que trabajar por la unión, hay que trabajar para que los extremos polares se junten, y cuando no hay argumentos que valgan, lo que vale es la ley. En la Argentina hay leyes que hay que cumplir, que dicen que todos los niños tienen que ir a la escuela desde los 4 años, que dicen que todos los niños pueden aprender, leyes que dicen que lo que ocurrió en el pasado próximo de la Argentina se llama terrorismo de Estado. Digo, leyes que dicen que tenés que tener en la escuela educación sexual. La otra vez, hablando con unos estudiantes de una ciudad de la Argentina, me dicen: Alberto, nosotros tenemos educación sexual cuando los docentes quieren. Bueno, ahí estás incumpliendo un derecho, no es cuando los docentes quieren. Nosotros tenemos una ley, Natalia, que define al docente, la Ley Nacional de Educación, que no es una ley de definiciones ni de temas, pero en un artículo define al docente como alguien que protege y garantiza los derechos de otros. Eso es un educador, alguien que protege y garantiza los derechos de otros. Entonces, no corresponde al educador decidir si va a proteger y garantizar los derechos del otro, porque está la ley que ya lo ha decidido, está la sociedad que ha decidido que él es aquel que debe hacer ese trabajo, ¿no? Algún querido pensador argentino dice que nosotros los educadores tenemos que tomar la palabra en nombre de la humanidad. Es alguien que hablamos, no porque fuéramos muy importantes, pero hablás en nombre de la humanidad. Vos incluiste en tu razonamiento, Natalia, antes el concepto de historicidad. Hay un pasado del cual somos herederos, que hay que ponerlo en cada una de las aulas de la patria. Bueno, esto es un trabajo
Y el docente es alguien que recuerda lo que la sociedad quiere olvidar, me parece también. Y bueno, esto se hace, no es sencillo, ¿eh? En la Argentina es una discusión muy, 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 muy abierta, muy en llaga viva. No está saldada ni de lejos. Adelante, Nati. Me gustaría aquí meter la cucharada porque creo que este fenómeno de la polarización es algo que desafortunadamente ha tomado un protagonismo en la vida política de muchos contextos. Es decir, creo que podríamos rastrear esta polarización con sus matices en toda la región, ¿no? Y los efectos justamente de esa polarización en las expectativas que cada uno de los lados tiene sobre la escuela. Creo que un poco la expectativa de que la escuela deje de ser un lugar para hablar de política es de las, digamos, de las expectativas más peligrosas que hay, entre otras porque siento que la polarización ha llevado a la deshumanización del otro, ¿no? Que ya no es el contradictor político, digamos, este sujeto que está en oposición a mi argumentación, ¿no? Que, digamos, elabora un posicionamiento y frente a ese posicionamiento yo puedo, digamos, pronunciarme o controvertirlo, sino es este otro que definitivamente es tan otro, que inclusive en el discurso y en, digamos, en el calor de la polarización, ese otro deja de ser humano, ¿no? Deja de ser humano como yo o deja de ser humano como la gente que piensa como yo. Y yo siento que eso ha sido muy peligroso. Yo siento que ese es tal vez uno de los riesgos y de los peligros más fuertes que atravesamos en la región, y pues lo digo, digamos, hablando desde Colombia, porque pues es el lugar desde el que hablo y desde el que encuentro sentido a esta afirmación, pero creo que puede ser cierto en otros contextos. Y es el asunto de si no hablamos de política, si no aprendemos a hablar de política y si no aprendemos a entender la historia de los posicionamientos que están hoy en el centro de esa polarización, va a ser cada vez más amplia la brecha que nos separa a quienes nos paramos de un lado y de otro en esta conversación acerca de cuál es el proyecto de país que nos soñamos para todos y todas, ¿no? Porque pues al final es un proyecto, podemos estar o no de acuerdo con el gobierno, pero al final el país tiene que ser un lugar en el que quepamos pues todos y todas las que estamos acá, ¿no? Entonces, al final yo creo que uno de los mayores peligros y pues en el caso colombiano pues es un poco más fuerte porque en Colombia se saca del currículo la enseñanza de la historia a principios de los 2000 al sacar del currículo la enseñanza de la historia pues queda en buena medida digamos restringida la capacidad de entender qué es lo que nos trae a esta polarización en primer lugar, cuáles son las comprensiones que tenemos no solamente del conflicto, sino de la constitución de la nación y que pues efectivamente pueden llegar a explicar pues la contemporaneidad, ¿no? Y hoy que estamos atravesando por un proceso, la implementación de unos acuerdos de paz y estamos a la expectativa de que una comisión de la verdad nos diga, bueno, en palabras del Estado, cuál es la historia oficial y qué fue lo que efectivamente ha pasado en los últimos 70 años de conflicto armado, pues digamos ahí está en disputa evidentemente pues una interpretación acerca de lo que nos ha pasado que obedece a uno u otros intereses. Creo que allí, en la pregunta que nos hacen sobre cómo educar en valores, creo que allí es fundamental, y esto es, y tal vez es lo más difícil, digamos, poder dar cuenta del lugar desde el que se habla, ¿sí? Entender que como maestros y maestras, aunque tengamos un rol de autoridad en el aula, igual siempre estamos hablando desde un lugar. Y que la única objetividad posible, dirían Donna Haraway y Sandra Harding, es aquella objetividad que evidencia el posicionamiento que asume cuando elabora un juicio acerca del mundo, de la historia, de la sociedad o la cultura. No para obligar a quienes participan de ese espacio
a pensar exactamente igual o alinearse con ese posicionamiento, pero sí para enseñar que al final asumimos posicionamientos y somos demandados como sujetos políticos, como ciudadanos y ciudadanas, a asumir posicionamientos sobre el asunto y en particular en contextos tan profundos y tan difíciles de polarización. Creo que allí la educación en valores es fundamental y sea, digamos, por medios virtuales, como dice Javier. Nosotros lo hemos tenido que hacer aquí a propósito, pues digamos, de todo el estallido social. Al final nos ha ocurrido en tiempos de pandemia y hemos tenido que abordarlo en redes sociales y en clases virtuales y todo el asunto, y eso hace que sea mucho más difícil, ¿no? Pero aún así, digamos, tiene que ser un espacio la escuela y tiene que ser un espacio, la educación, un espacio en el que aprendamos a devenir esos posicionamientos, esas subjetividades, que participen activamente en el debate, que sepan que igual hay posicionalidades y que a pesar de los posicionamientos y a pesar de esas diferencias, esas discusiones, igual seguimos siendo humanos, ¿no? Igual seguimos reconociendo la humanidad en el otro, ¿no? Así piensa radicalmente distinto, así elabore sus comprensiones del mundo desde lugares completamente ininteligibles para mí. Seguimos partiendo del mismo lugar. Y si no hablamos de eso en la escuela, entonces, pues se activa o se valida en contextos tan violentos como el nuestro, la posibilidad de eliminar al otro solo porque piensa distinto, ¿no? Tengo otra pregunta, tengo dos preguntas más, pero no sé, Javier, si querés decir algo respecto de, vos ya hablaste de los valores. Bueno, yo dejé que dialogaran los demás, pero a mí me parece que primero hay que pensar en esto, ¿no? En la falta de neutralidad para hablar de valores, para educar en valores. Ahora, primero pensemos qué cosas son los valores. Si los valores valen, hay cosas que no tienen valor. La vida humana no tiene precio, ¿no? Y entonces tiene que tener otro punto para pensar en valor. Digo acá, y me disculpan que voy a citar a una política argentina, que decía que donde hay una necesidad hay un derecho. Todo el mundo conoce ese refrán, era de Eva Perón, y me parece que eso tiene que ver con los valores, ¿no? Si hay una necesidad y hay un derecho, el derecho no solamente a la educación, sino el derecho al alimento, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, son derechos que tienen que estar garantizados por el Estado, pero nosotros y nosotras somos parte de alguna manera del Estado. Y lo digo en función no solamente los jueces o los policías, sino que es función de la docencia poder pensar en esos derechos básicos, ¿no? Derechos básicos que tienen que ver, si se puede pensarlo así, en términos de valores. Yo no le llamaría valores, porque hay algunas cosas que no tienen valor. Y el valor, lo que vale para una vida humana, no tiene precio, entonces no se le podría llamar valor, ¿no? Bueno, quería comentar eso. Y bueno, y no sé si querés, Javier, leer la pregunta que está en el chat, que me parece que es de Sagrario. Sí, en contextos marcados por radicales desigualdades y polarizaciones cada vez más violentas, ¿cuál debería ser el sentido de la acción educativa? ¿No? Alberto, si estás hablando o no te alcanzo a Sí, ver. sí, vuelvo a distinguir responsabilidades para no someter a la escuela a una hiperinflación de demandas, ¿no? que la escuela no puede satisfacer. Dicho esto, hay una parte estructural que tiene que ver con la pregunta, que debe hacerla el Estado, las políticas redistributivas, la inversión, sacar a la gente de la indigencia primero, de la pobreza después. Ese umbral de dignidad es algo que se hace con grandes políticas públicas. Ahora, por supuesto, la escuela
la escuela tiene una diferencia, la escuela hace una diferencia, quiero decir, y me parece que esa diferencia es tratar a todos los estudiantes como iguales, tener confianza en los estudiantes, tener confianza de que todos y todas pueden aprender, que no hay certeza, que no hay techo cognitivo en los muchachos y en las muchachas, más allá de los orígenes de donde provienen, que puede haber condicionamientos, pero nunca hay determinantes. Una escuela que los escuche, una escuela que me gusta mucho pensar algunas cuestiones. Me parece que hay un documento que es una encíclica papal que es casi un tratado de pedagogía, que desde el título, ¿no? Hermanos todos, Fratelli Tutti de Francisco, ya es una invocación a la celebración de la solidaridad. Somos todos hermanos. En el orden de algo que decía antes Natalia, muy interesante, ¿no? Que me parece que esta es una época donde hay pequeños colectivos que hacen valer sus derechos, y eso siempre es bienvenido, y es una época de derechos de las diferencias, y a veces me parece que esos derechos de los diferentes nos hacen perder de vista lo único que tenemos de coincidencia y de igualdad, que es la condición humana. Y eso hay que transmitirlo en la escuela, ¿no? Más allá de que todos los diferentes tengan derecho, tenemos que pensar que todos tienen nada más y nada menos que una similitud extraordinariamente importante, la condición humana. Bueno, eso se puede transmitir. La interpretación del mundo se puede transmitir. Paulo Freire decía, leer el mundo es anterior a leer las letras. En la línea de lo que acaban de decir ustedes, la memoria, transmitir la historicidad, transmitir la memoria. No hace mucho, en una universidad de Alemania, le preguntaron a un grupo de estudiantes qué recuerdos tienen del nazismo, y salió como una de las características un gobierno que construyó mucha obra pública. Entonces, ahí hay un trabajo. Voy a decir una argentinada, Natalia, y rápidamente la voy a traducir. En una clase de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, una prestigiosa universidad de la Argentina, y esto me llega porque la hija de un amigo da clases allí, Derecho Penal, no importa cuál materia, pero Derecho Penal de una universidad, 73 muchachos y muchachas le preguntaron si lo conocían a Alfredo Astiz. Alfredo Astiz es uno de los torturadores más importantes que tiene la dictadura genocida de la Argentina, y 32 no lo conocían, ¿no? Y esos hombres que estudian y mujeres que estudian Derecho, dentro de 10 años serán secretarios en los juzgados, serán jueces de la Argentina, y no conocen lo elemental de la historia. Entonces, esa para mí es la diferencia que puede hacer la escuela. La escuela puede hacer una enumeración de irrenunciables, a ver, que en algunos casos serán 20 cosas, en otros 10 cosas, sobre todo. A ver, todos tienen derecho a educarse, sí. Todos pueden aprender, sí. A los alumnos hay que escucharlos, sí. El derecho de los alumnos es estudiar, no aprobar. Sí, los estudiantes se deben esforzar. Bueno, esas cosas, casi a modo de mantra, pueden ser orientadores de lo que una escuela puede sostener. Y podemos sostener lo que no queremos. Quizá podés llegar a lo que sí querés diciendo lo que no querés. Que también, esto no, esto tampoco, no a la condición de espectador, no a la condición de raza, no a la gordofobia, no a la discriminación del otro, y eso te lleva al sí que querés. Y eso la escuela lo debe decir.
y no es un añadido del profesor de física o de la de inglés hacer esto, es esencial a su condición de educador. Porque hay algunos que dicen, bueno, yo enseño química, no me digan que le pregunte a los alumnos cómo estén. No, mira, no hace falta que te lo diga, es esencial a tu condición de educador entender y reparar y preguntar y escuchar al estudiante que tenés enfrente. Me parece. Muy bien, gracias, sí. Nos parece lo mismo. Nos parece igual. Sí. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Javier, pero tengo dos preguntas más acá, una que la quiero dejar para lo último, porque me interesa mucho particularmente, y la otra que tiene que ver con las compañías que sostienen los recursos tecnológicos, ¿no? Pero bueno, la leo si estamos con tiempo, Javier. No sé, Nati, ¿estamos bien hasta las 1:30 más o menos? Tenemos 7 minutos. Bueno, Podemos... ok, voy. ¿Cómo lidiar, dice la pregunta, cómo lidiar con la necesidad de recursos tecnológicos para la igualdad educativa y social con el deber de la crítica en el aula respecto a las mismas compañías que sostienen esos recursos? Cuando quieran. Es difícil, es muy difícil, porque todos caemos ahora estamos en Zoom, pero podemos caer en el Google Meet, o podemos caer y están las grandes corporaciones que manejan estas cuestiones. Hay un texto muy interesante de un filósofo finlandés, se llama Pekka Häkkinen, que trabaja sobre el tema de la ética del hacker. Entendido el hacker no como aquel que interviene en una plataforma o en una red o para destruirla, sino el verdadero sentido del hacker es aquel que pone en común el conocimiento, ¿no? Este filósofo también estaba vinculado a Linus, ¿no? Que ideó un sistema operativo distinto al Windows, que es comercial, y Linux es Linux con S, era el creador del sistema operativo. Linux es el sistema operativo que es gratuito, abierto y demás, ¿no? El hacker debería ser aquel que aporta a que el conocimiento se pueda distribuir y todos podamos acceder. Sin embargo, hoy tenemos un problema grave, sobre todo en las redes, y no quiero meterme ahí porque es un tema dificilísimo, que es el tema de la posverdad y las fake news y demás, en las cuales lo que se dice no es cierto, no es un lugar del compartir el conocimiento, sino que es bastardear el conocimiento, bastardear la verdad, decirnos cosas que no son, denigrar al otro, ¿no? Y entonces la ética ahí se fue a los cuernos. Y ahí nos meteríamos en un tema súper complejo, pero que me parece que también hay que insistir, y Paulo Freire lo hacía. No se trata solamente de la mirada política de la educación, sino que la educación siempre es una mirada ético-política, ¿no? Y ahí lo que decía antes, del compromiso, de la responsabilidad, ¿no? que genera esta vocación, ¿no? Este llamado a cuidar al otro, como decíamos antes, a transformar el mundo, a leer el mundo de una manera que es buscando la verdad, no tergiversándola. Y muchas veces, digamos, es una lucha
Alberto antes habló de lucha cultural o batalla cultural, ¿no? Que también hay que darla en las redes y con las redes. Y estar, a veces ha pasado en los últimos tiempos tener que desmentir cosa tras cosa que se decía en una red, ¿no? Y esto es una tarea muy desgastante, ¿no? Y para los educadores, muchas veces los muchachos, los niños, nos dicen, sí, yo escuché tal cosa, dije tal cosa, no, mirá esto, fíjate cuál es tu fuente, dónde sacaste. Es toda una tarea, ¿no? No solamente, digamos, no todo está en Wikipedia. Bueno, por ahí algo de la... Sí, estaba pensando, Javier, que el tema de la velocidad que llevan estos comentarios, falsas noticias o esta era de la posverdad, no es una novedad el tema de que existan personas que se dedican a inventar verdades. Hay un texto que me recomendó Andrea Díaz, Diagenis, de Uruguay, que se llama El giro de cómo encontraron los documentos, las obras de Epicuro, pero las traducciones de Lucrecio. Entonces este señor encuentra, no me acuerdo, Poggio creo que se llamaba, no recuerdo bien, encuentra esas obras y cómo eso fue de alguna manera gestando con algunos inventos el tema de la constitución de la famosa modernidad que todo el tiempo criticamos, ¿no? Pero lo extraño es que este buscador de textos perdidos había sido algo así como el secretario de uno de los papas, porque en esa época había varios papas, no era uno único como ahora, y hablaba de la fábrica de mentiras, ¿no? Era como que cada secretaría de cada papa creaba de algún modo una fábrica de mentiras con las que luego debatían en una asamblea, ¿no? Pero entonces, si esas mentiras hubiesen corrido tan rápido como corren ahora gracias a las redes, estaríamos en otras situaciones. Digo, esto porque sí, me parece interesante que podamos discutir el tema de las fábricas de mentiras, ¿no? El punto es que con las redes esas mentiras van y van y van y van y van, incluso los que se llaman periodistas, y repiten lo que leyeron en otras redes, ¿no? Entonces parece que necesitamos criticar esto y, como decís vos, Javier, ir a buscar la fuente, ¿no? ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? ¿No? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Bueno, no sé si quieren decir algo más, si no, tiro la última pregunta. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Tiro la última? Ahí voy, ¿eh? Alberto, es para Alberto. Si usted volviera hoy a ser ministro de Educación, ¿cuál sería la primera política educativa que le parecería que habría que implementar o modificar? Bueno, la contesto breve para que después cerremos todos. No, yo creo que la actual conducción del ministerio está acertando, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de la distribución de tecnología, de mejorar los aprendizajes, porque en el medio de la pandemia no hemos hablado de algo que era insatisfactorio antes de la pandemia, no estamos satisfechos con los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, eso también es una profundización de la desigualdad. Volver al 6% del PBI dedicado a educación, que hemos perdido más de un punto del PBI, volver a la distribución de libros, volver a construir escuelas. Nosotros tenemos obligatoria la sala de 4 años y no están yendo 300.000 chicos de la Argentina a esa sala. Si tenés que ir a 4 años en el 2021, ese derecho lo perdiste para siempre. O en el 2022 vas a la sala de 5.
hay un derecho que es absolutamente imposible de reponer. Bueno, reforzaría mucho, mucho, mucho la primera infancia y volvería a políticas de inversión y de mejoramiento del conocimiento. Para no terminar en una pregunta dirigida exclusivamente a mí. Así que cierren los compañeros, me parece justo esta juntada que hemos tenido. Bueno, ¿Voy yo o vas vos, Javier? Como quieras. como Porque la quieras. dejamos a lo último a Natalia, que tiene que darnos Vale, Me parece muy bien. unos comentarios, tiene que hacer. vale. Yo digo esto solo, estoy plenamente de acuerdo con que si no estudiamos historia, no tenemos memoria de nuestro pasado, es muy difícil construir el futuro, primera cosa. Y segunda cosa, eso me llamó la atención eso que decía Natalia, de que se saca del currículum la enseñanza de la historia, ¿no? Y el otro peligro que sí, que lo venimos debatiendo también en ALFE y en otras, y en la REDAFE también, con los amigos de Chile y demás, la discusión sobre sacar la filosofía, ¿no? Del currículum, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Y ya lo decía un viejo pensador argentino, Juan Bautista Alberdi, que decía, la sociedad, la nación que abandona pensarse filosóficamente, está condenada al fracaso, ¿no? Entonces, me parece que no, esas dos peleas sobre la enseñanza de la historia y la enseñanza de la filosofía son cosas muy importantes para descubrirnos dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, ¿no? En el sentido crítico que antes hablaba Mónica, un pensar crítico, ¿no? Y el pensar en los valores, y pensar en el cuidado del otro, ¿no? Todo eso que estuvimos diciendo. Bueno, dejo esas dos cositas. Yo solamente déjenme una palabra antes de que cierre Natalia. Está claro que sacar historia o filosofía de los currículums es una decisión política, ¿no? Claro. La derecha tiene mucha claridad de la importancia de la educación. Por tanto, estamos en una disputa política, epistemológica, por el conocimiento del sur. Claro que es necesario sacar la historia y entender que ninguna lucha tiene un antecedente con la lucha anterior. Si yo fuera un dirigente de la derecha, haría eso. Y a eso nos tenemos que oponer, ¿no? Porque nosotros queremos construir una sociedad crítica, una sociedad donde los estudiantes se interroguen, una sociedad donde vayan al pasado. Solo eso digo, ¿no? No es porque no me da la caja curricular, entonces saco historia, y no. Tengo una intencionalidad que es que la escuela no cumpla la tarea que tiene que cumplir. Como nosotros tampoco nos chupamos el dedo, luchamos para que eso no ocurra. Pero esa es la historia en la cual estamos metidos en América. Una discusión política, epistemológica y de sentido. Bueno, a veces perdemos, a veces ganamos. Es una lucha que los nietos de nuestros nietos seguirán dando. Pues creo que ha sido un lugar maravilloso para cerrar este primer conversatorio de este ciclo de conversatorios. Creo que... ¿Me dejas una cosita nada más, Natalia? Claro que sí, Mónica, así, perdón, porque me quedé con las ganas de saludar a Alberto, de agradecerle a vos, a Alberto, a Javier, a todos los que están, todas y todos los que están del otro lado, que gracias también a nuestra participación y la del otro lado es que pudimos lograr este conversatorio, ¿no? Y bueno, eso, agradecerles y pensar en esto de que, como dice Alberto, ¿no? Que no haya historia en el currículum o que se piense que no se puede hablar de política en una escuela
es justamente todo lo que tiene que ver con este control de la derecha para despojarnos de nuestra memoria, ¿no? De nuestra posibilidad de crítica, ¿no? O filosofía, como decía Javier. Bueno, gracias a todos y ahí te dejo, Natalia, para que cierres. Bueno, Mónica, muchas gracias a Alberto, a Javier, a Mónica por la organización de este espacio. Realmente este lugar en Punta al que llegamos pues nos recuerda que encontrarnos como académicas, académicos en filosofía de la educación no está dado, ¿no? A veces concebimos nuestros propios lugares en la universidad, en el ejercicio de producción de conocimiento y sobre todo en la sociedad y en nuestros países como unos lugares dados, pero al final son estos, específicamente estos, los lugares que se interrogan por el sentido y que cuestionan esto que nos ha traído a donde estamos, pues los lugares que sobre todo están en disputa en este momento. Así que por la relevancia histórica y por la importancia de estas conversaciones y de las posibilidades que estas conversaciones abren para nuestra región, sigamos encontrándonos y sigamos discutiendo estos temas tan importantes como coyunturales en este momento, sigamos pensando desde el sur como nos invita Alberto en su conclusión y sigámoslo haciendo en nuestro segundo conversatorio de este gran ciclo que hemos venido organizando desde ALFE, que será en el mes de diciembre a propósito del tema de la educación intercultural. Evidentemente es un tema urgente, es un tema fundamental y sobre el cual necesitamos también historizar un montón de las premisas que nos organizan alrededor de la idea de la educación intercultural, así que muy invitados, invitades a este conversatorio en donde contaremos con la participación de la doctora Alcira Bonilla, y pues claramente nuestros invitados de la asociación, quienes estaremos acá conversando con todos y todas ustedes para seguir pues estos diálogos de ALFE. La invitación queda abierta, no solamente pues a pertenecer a nuestra asociación, a afiliarse, a ser miembro, los invitamos pues a entrar obviamente a nuestra página, a nuestras redes sociales, pero también a digamos, continuar estas discusiones en un proyecto más de largo plazo, en donde podamos hacer algunas contribuciones en un proyecto editorial a propósito de estos grandes temas que hemos discutido hoy, pero que seguramente retomaremos a lo largo de nuestro ciclo de conversatorios. Entonces, muchas gracias a todas, todos por acompañarnos esta tarde, especialmente a Javier, a Mónica, a Alberto, por haber estado en este espacio, haberlo dinamizado de una manera tan interesante. Entonces, pues buena tarde para todos y hasta una próxima oportunidad. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Mónica. Gracias, Natalia, Mónica, Javier, gracias por la invitación. Espero que haya gustado. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, la pasamos muy bien. Adiós. Feliz. Adiós. Nos vemos. Gracias. Abrazos y besos.